Gloria a Dios, bienvenidos a todos. Yo me llamo Clinton, para los que están en Cristo Jesús, ustedes me conocen como hermano Clinton, y este es el canal Word Prophet, un ministerio cristiano con el propósito de enseñar la palabra de Dios entre la gente en las iglesias de Dios, para que regresemos a servir a Dios en espíritu y en verdad, como nos ha mandado nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Si tienes la Biblia en mano, y espero que sí, vamos a abrir al Evangelio según San Juan. El Evangelio de Juan desde el principio. Capítulo 1, versículo 1. Dice, y que el Señor bendiga el leyendo de su palabra. Dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y punto. Es una sentencia muy fácil y muy mal entendida en las iglesias hoy en día, porque las iglesias hoy en día son negocios y ellos no creen en la palabra de Dios. Ellos creen en sus propias doctrinas. Por eso tenemos tantas iglesias en el mundo que cada una tiene su propio nombre, porque tiene su propia doctrina. Pero hay un solo Dios y una sola doctrina que se llama en la Biblia la doctrina de Cristo, y dice la Biblia que cualquier persona que transgrede y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Por eso hay muchas iglesias que tienen diferentes nombres, porque no se pueden llamar por el nombre de Dios. El nombre de Dios es Jesucristo. Jesucristo tiene una sola iglesia que pertenece a Él. Su iglesia es ella que se llama por su nombre. Ella está bautizada en su nombre. Ella está lleno de su espíritu y ella está andando en sus mandamientos. Ella está nacida de su palabra. La palabra de Él está en nosotros, la iglesia de Jesucristo. Entonces no somos católicos ni protestantes. No somos bautistas, pues bautizamos, pero no somos bautistas, no somos luteranos, no somos adventistas, no somos testigos de Jehová, no somos mormones, no somos nada de eso. Somos la iglesia de Jesucristo. Yo soy un hombre casado, yo tengo mi esposa se llama por mi nombre. Yo la tomo de su familia para que sea parte de mi familia. Ella pertenece a mi casa y por eso ella se llama por mi nombre familiar. Entonces nosotros que somos cristianos estamos llamados por el nombre de nuestro Señor. Nosotros ya no pertenecemos a la casa de Adán, pertenecemos a la casa de nuestro Señor Jesucristo. Él nos había comprado, o Él nos ha comprado con su sangre. Pertenecemos a Él y estamos llamados por su nombre. Y en la iglesia de Jesucristo, nosotros no imaginamos que la Escritura dice cosas que no dice. Este versículo de la Escritura, en este versículo, Juan 1:1, no se menciona el Hijo de Dios. No se menciona el Hijo de Dios. Y muchas personas dirán que sí, pero ¿a dónde? En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. No contiene la palabra Hijo. No contiene el nombre Jesús. No tiene mención del Hijo de Dios. El Hijo de Dios no se menciona en este versículo de la Escritura. Solamente hay una persona que está mencionada en este versículo de la Escritura, y esa persona es Dios. Y cuando vemos la palabra Dios con una D mayúscula en la Biblia, ¿a quién está describiendo? Dios, el creador de los cielos y la tierra, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios. No hay otro Dios. Él ha declarado eso varias veces, desde el principio. Entonces hay solamente una persona que está mencionada en este versículo. Esta persona es Dios. Y la palabra con una P mayúscula es la palabra de Dios. Pero el Hijo de Dios es un hombre. Dice la Biblia, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre, hecho de una mujer, hecho bajo la ley. El hombre Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Su padre es Dios, su madre es una mujer, una virgen de la gente de Israel. Entonces, una palabra no es un hombre. La palabra palabra no quiere decir hombre. Y la palabra hombre no quiere decir palabra. Son dos palabras diferentes que no son intercambiables, no tienen el mismo significado. Una palabra es una palabra y un hombre es un hombre. Un hombre no es una palabra, ni es una palabra un hombre. La palabra de Dios está en el Hijo de Dios, porque Él es aquel profeta de que habló Moisés en Deuteronomio 18. Pero la palabra de Dios no es el Hijo de Dios. La palabra de Dios está en el Hijo de Dios. Él habló la palabra de su Padre. Pero la palabra no es un hombre. La palabra es una palabra. Y esta palabra con P mayúscula es la palabra de Dios. No solamente una palabra, es la palabra de Dios. En el principio era la palabra. ¿Qué es el principio? El principio es aquel momento en tiempo en que todas las cosas que existen ahora comenzaron a existir. ¿Y cómo comenzaron a existir? Dios dijo que sea la luz, que sea otra cosa, que sean divididas las aguas de sí mismo, de arriba y de abajo, que sean divididas las aguas de los mares de la tierra seca, que sea. Él dijo y todas las cosas que existen comenzaron a existir. En el principio era la palabra. No dice en el principio era el Hijo de Dios. No dice eso. Y en la iglesia de Jesucristo no imaginamos que la Biblia dice cosas que no dice. En la iglesia de Jesucristo leemos la Escritura y la creemos como está escrito. Aleluya. En el principio era la palabra. No dice en el principio era el Hijo. No dice en el principio era el Cristo. Dice en el principio era la palabra. Eso es lo que dijo Dios. Y eso es lo que creemos en la iglesia de Jesucristo. Y la palabra era con Dios. La palabra, ¿qué palabra? La palabra de Dios. Mi palabra está conmigo, tu palabra está contigo, y la palabra de Dios está con Dios. Hace sentido perfectamente. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era ¿qué? ¿Qué? La palabra era Dios. No dice la palabra era Cristo, no dice la palabra era Jesús, no dice la palabra era el Hijo de Dios. Dice, y la palabra era Dios. Esta sentencia no contiene muchas palabras para hacerlo difícil de entender. Es muy corto y es muy fácil. Pero por las hechicerías de Roma, la mayoría de la gente que profesan ser cristianos imaginan que este versículo dice cosas que claramente no dice. Imaginan que contiene palabras que claramente no contiene. Pero dice lo que dice. Y en la iglesia de Jesucristo, nosotros leemos la Escritura y la creemos como está escrita. Porque somos nacidos de la semilla que es esta palabra. ¿De qué semilla es usted? Aleluya.